Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. En muchos episodios de La Fosa Escéptica, ya sea en este canal de YouTube o en el podcast, pues te puedes dar una idea clara de que cuando hablo de religión, especialmente de la católica, que es la que conozco más profundamente por mi educación religiosa, pues siempre comienzo mi crítica con la suposición de que la religión es una idea equivocada sobre el mundo y que el ateísmo es la correcta. Y ahora, pues a estas alturas del partido, sigo pensando lo mismo. Mis amigos y mi familia, en su mayoría religiosos, lo saben y respetan mi punto de vista. Pero se me ocurrió hace unos días que alguien que no me conozca podría pensar que no he considerado cuidadosamente la cuestión de la existencia de Dios. Mis argumentos en contra de ese Dios, el judeocristiano para ser exactos, y de la religión católica para ser precisos, están dispersos por todos los audios del podcast y los videos de este canal. Y no espero que los que me han seguido por estos medios, incluso los más fieles, hayan escuchado todos. Así que, aquí en este video, y en gran parte para la conveniencia de los nuevos seguidores de La Fosa Escéptica, pues porque así les evito el trabajo detectivesco de aventarse un clavado en los más viejos audios, algunos de los cuales, pues sí, han desaparecido por culpa mía. Les haré un resumen de las 10 razones principales por las que no creo en Dios, o en el alma, o en la energía metafísica, o en cualquier tipo de seres o sustancias sobrenaturales. Antes de comenzar, quisiera hacer un par de aclaraciones que juzgo pertinentes. Esto realmente es solo un resumen de ideas que yo he desarrollado a través de los años. Digamos que es un testimonio de mi propio viaje hacia la realidad y el pensamiento crítico. Obviamente, sé que hay divulgadores sobre estos temas muchísimo más importantes que yo, pero me gusta saber que aporto por lo menos un granito de arena en esta playa de ateísmo, de escepticismo y de pensamiento racional. Muchas de estas ideas, pues claro que las he tomado de esos grandes pensadores y divulgadores. Sería ridículo argumentar lo contrario. Ellos han dedicado buena parte de su vida a maravillarnos con fabulosos textos donde han plasmado sus excelentes ideas sobre estos temas y los cuales he leído con gran interés. No todos, porque eso es imposible, pero sí muchos. Si vas a criticarme diciendo que eso ya se lo has escuchado a Dawkins, a Harris o a Hitchens, de una vez te digo que tienes la razón. Esos son mis héroes y claro que estoy influenciado por ellos. Eso es lógico y hasta necesario. Otra cosa, este video podría ser el complemento de otro que ya está en este canal, 5 razones para no creer en Dios, del cual te dejo la liga aquí arriba, pues para que lo puedas ver. La segunda aclaración es que, para ser breve, generalmente voy a decir Dios cuando me refiero a dioses, alma, energía metafísica o cualquier tipo de seres o sustancias sobrenaturales. La verdad es que no tengo ganas de meterme en tantas explicaciones que solo me quitarían tiempo sobre lo fundamental que quiero tratar en este video. Bueno, dicho lo anterior, aquí están mis 10 razones por las que no creo en Dios. Cuando miras la historia de la humanidad, puedes distinguir sin mucho esfuerzo un patrón muy evidente. Las explicaciones naturales de las cosas han estado reemplazando, como una planadora, a las explicaciones sobrenaturales. ¿Por qué sale y se pone el sol? ¿De dónde vienen los truenos y los relámpagos? ¿Cómo surgió la complejidad de la vida en el planeta? ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? Estas importantes preguntas podrían seguir y seguir. El asunto es que todas estas cosas fueron explicadas alguna vez por la religión, pero a medida que entendíamos mejor el mundo y cómo funciona, aprendimos a observarlo con más cuidado. Las explicaciones religiosas fueron reemplazadas por causas y efectos físicos. Es enorme el número de veces que una explicación sobrenatural o religiosa de un fenómeno ha sido reemplazada por una explicación basada en la ciencia. Pero les pregunto, ¿cuándo ha pasado que un científico diga esto? Mírenlo. ¿Cómo están, amigos de la prensa? Gracias por venir. Miren, he reunido a la prensa especializada que son ustedes para informarles que he estado trabajando con un grupo de científicos de todo el mundo y hemos llegado a la conclusión de que estábamos equivocados. Sí, señores, los eclipses solares no son una consecuencia del movimiento natural de los astros, sino de la voluntad creativa de Dios que con su gran amor por el hombre nos lo entrega para que nos regocijemos ante su gran poder. Gracias, oh gran y maravilloso Señor Dios, Padre nuestro. Vamos a rezar todos por los eclipses.
Esto no ha pasado nunca, cero, jamás, never. Claro que la gente a cada rato sale con nuevas explicaciones sobrenaturales para un montón de cosas, pero explicaciones con evidencia, pruebas cuidadosamente reunidas, probadas y rigurosamente revisadas, nunca, amigos. De nuevo, cero. Y les pregunto, ¿cuáles son las posibilidades de que cualquier fenómeno para el que actualmente no se tenga una explicación científica, por ejemplo el origen del universo, sea mejor explicado por algo sobrenatural? Pues parece que de nuevo la respuesta sería cero, contundentemente cero. A lo sobrenatural lo podemos descartar cómodamente. El uso de lo sobrenatural es una hipótesis que se nos ocurrió como especie cuando no entendíamos el mundo tan bien como lo hacemos ahora, pero nunca ha demostrado ser la explicación correcta. El día que yo vea alguna evidencia sólida para apoyar una explicación religiosa o sobrenatural sobre algún fenómeno natural, entonces reconsideraré mi incredulidad. Por el momento, no veo cómo esta paliza que la ciencia le sigue dando a las explicaciones religiosas se vaya a detener. Si Dios o cualquier otro ser metafísico fuera real y la gente realmente lo estuviera percibiendo, ¿por qué esta percepción difiere tanto entre persona y persona? Cuando diferentes personas miran, por ejemplo, un árbol, pues estamos más o menos de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿no? De qué tamaño es, qué forma tiene el árbol, pues etcétera. Podemos estar en desacuerdo con respecto al árbol, por ejemplo, con qué otras plantas está más estrechamente relacionado, de dónde se encuentra el árbol en la escala evolutiva y muchas otras cosas. Pero a menos que uno de nosotros esté alucinando o trastornado, todos podemos estar de acuerdo en la existencia del árbol. Chale, ahora resulta que estás comparando un árbol con Dios. Pues claro que la estás embarrando, papá. Un árbol es un árbol y Dios es Dios. ¿Cuándo me has visto rezándole a un árbol? ¿Un árbol puede hacer milagros como Dios? ¿Verdad que no? Dios está en todas partes, un árbol no. Dios puede caminar sobre el agua, un árbol no. Ahí está, carnal. Andas bien pinches menso. Si vuelves a comparar a Dios con un árbol, ahora sí me descuelgo hasta allá y te parto el hocico, ¿cómo ves? Ay, nomás ese rolón, papá. Incluso entre las personas que creen en Dios, como pasa con nuestro amigo el religioso promedio, no hay un acuerdo en cuanto sobre lo que es Dios, lo que hace, lo que quiere de nosotros, cómo actúa o no actúa sobre el mundo, si Él es Él, si hay uno más dioses. Y esto pasa también entre los creyentes. Algunos de estos creyentes los considero personas inteligentes, reflexivas y sensatas. Aunque si eres inteligente, reflexivo y sensato, se me hace extraño que creas en un ser invisible. Afortunadamente, algunos, como yo, hemos abandonado este sistema de creencias y el número de estas personas aumenta todo el tiempo. Volviendo al ejemplo del árbol, ¿por qué es que todos podemos ver un árbol más o menos de la misma manera, pero no vemos a Dios ni remotamente de la misma manera? Mi respuesta es, por supuesto, que Dios no existe y al no existir, no lo estamos percibiendo de ninguna manera. Los creyentes perciben lo que algunos inventaron y luego les contaron. Dios es algo que les enseñaron a creer, solo eso. Mi tercera razón por la que no creo en Dios es porque los argumentos religiosos para justificar su existencia pues son muy débiles. He escuchado muchos argumentos y todos se reducen a uno o más de los ejemplos siguientes. Miren. Es de que Dios existe porque la Biblia dice que Dios existe. Además, Dios existe porque lo siento en mi corazón que Dios existe. ¿Quieres otra razón? ¡Chidiota! ¿Cómo quieres entender a Dios si Él es una entidad y su existencia no puede ser probada por la razón o la evidencia? Es un ente abstracto y no podemos discutir su existencia porque, para que me entiendas, Dios es amor, el amor no se ve, pero se siente. Así es Dios. Y no entiendes porque no eres iluminado. Es de que eres bien, quién sabe cómo. ¿Ven? Todos esos argumentos son increíblemente débiles. Para empezar, la Biblia es un libro supuestamente sagrado que se supone perfecto. Y yo todavía no veo ninguna Biblia que no contenga un solo error. Ese librito está plagado de errores. Y en cuanto a los creyentes que lo sienten en su corazón, pues bien pueden estar completamente equivocados. Siguiendo con mi ejemplo del árbol, si yo te dijera que mi árbol mide 200 metros de altura y te dijera que esto lo sé porque lo siento en mi corazón o porque me lo dijo un sacerdote o mi mamá, ¿me creerías?
Algunas personas intentan mostrar evidencia de la existencia de Dios, pero en realidad esas evidencias son realmente muy débiles. Por ejemplo, señalar la perfección de la Biblia y todavía decir que es un documento histórico y profético, cuando descaradamente descubres que no es nada de eso. O te salen con el trilladísimo argumento de la complejidad de la vida y el cuento ese del diseño inteligente, pues cuando la biología y la geología y demás ciencias han desbaratado ese viejo argumento y nos han proporcionado explicaciones mucho mejores para entender la realidad. Mi cuarta razón es la creciente disminución de Dios. Cuando miras a la historia de la religión, ves que el poder de Dios entre sus mismos borregos seguidores ha disminuido notablemente. A medida que nuestra comprensión del mundo natural y físico ha aumentado y nuestra capacidad para probar teorías y afirmaciones ha mejorado, el terreno de los milagros de Dios se ha reducido notablemente. Ahora los fenómenos naturales se están entendiendo como causa y efecto físico, y el área de los fenómenos que todavía no entendemos es cada vez más pequeña. Una gran parte de los seres humanos todavía cree en Dios, pero es más por ignorancia que por conocimiento. Otra parte, afortunadamente, al desconocer por qué sucede algo, prefiere decir no sé a sustituir un misterio con otro más grande. Miren, puedo ponerles un ejemplo. Dejamos de necesitar a Dios para explicar por qué suceden las inundaciones, pero todavía lo necesitábamos para explicar la enfermedad y la salud. Después ya no lo necesitábamos para explicar la enfermedad o la salud, pero lo seguíamos necesitando para explicar la conciencia. Ahora estamos a punto de saber exactamente cómo trabaja la conciencia, así que pronto no necesitaremos que Dios nos explique absolutamente nada. Antes, el omnipotente Dios de la Biblia formaba mundos del vacío y separaba los grandes mares con solo su palabra. Hacía hablar a serpientes o mandaba plagas para destruir a su creación. Ahora sus actos más impresionantes son aparecerse en una rebanada de pan tostado, o en un charco de aceite, o en una nube. Hombre, el desprestigio de Dios es total. Esto es lo que nosotros los ateos definimos como el Dios de los huecos. Cualquier agujero que haya en nuestro conocimiento de la realidad, ese lo cubre Dios. Algún día ya no habrá más huecos, por lo que Dios seguramente va a necesitar conseguirse otro trabajito, ¿verdad? Mi quinta razón es que los creyentes creen en el Dios en el que creen porque su familia cree en ese Dios en específico. O sea, tienen la religión con la cual fueron criados. Estoy seguro de que muy pocas personas examinan cuidadosamente todas las religiones que existen y luego seleccionan las que creen que describen mejor el mundo. De manera abrumadora, la gente cree en la religión que se les enseñó cuando eran niños. Esto no lo hacemos con la ciencia. No nos aferramos, por ejemplo, a la teoría del estado estacionario del universo, ni a la teoría de la enfermedad de los 4 humores corporales, simplemente porque fue lo que nos enseñaron cuando éramos niños. Creemos que la mejor explicación científica es la que está mejor respaldada por la mejor evidencia disponible en ese momento. Y si la evidencia cambia, la comprensión del mundo cambia con ella. Incluso las opiniones políticas no se enraizan en las familias tan tercamente como las religiosas. Una muestra de esto son las encuestas de opinión que constantemente muestran, por ejemplo, que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo aumenta con cada generación. Incluso las creencias políticas aprendidas de los jóvenes pueden colapsar ante la realidad que las personas viven todos los días. Y las teorías científicas cambian todo el tiempo ante nuevos descubrimientos. Esto me lleva a afirmar que la religión es un dogma apoyado y perpetuado por la tradición y la presión social, y en muchos casos por el miedo y la intimidación. La religión, amigos míos, es un lugar donde no cabe la realidad. La sexta razón que encuentro es la inexistencia del alma. Sí, la ciencia de la neuropsicología todavía está en pañales, pero hay algunas cosas que sabemos al respecto. Así es, en efecto, señor Villalpando. Una de las cosas que sabemos es que todo lo que pensamos como el alma, por ejemplo, la conciencia, la identidad, el carácter, el libre albedrío, todo eso se ve fuertemente afectado por los cambios físicos en el cerebro y en el cuerpo.
Algunas drogas y medicinas, las lesiones, las enfermedades y un largo etcétera que omito para no aburrirlos, pueden hacer cambios en eso que anteriormente suponíamos era el alma. En algunos casos que he tratado personalmente, he visto cambios tan drásticos que hacen que la personalidad y el carácter del paciente sean completamente irreconocibles. Y la muerte, por supuesto, pues es un cambio físico que hace que la personalidad y el carácter de una persona pues no solo sea irreconocible, sino inexistente. Entonces, dado que esto es cierto, ¿no les parece mucho más probable que la conciencia y la identidad, el carácter y el libre albedrío sean algún tipo de producto del cerebro y del cuerpo físico? ¿O ustedes creen que es algo esotérico y sobrenatural? Con cualquier otro fenómeno, si podemos demostrar que las fuerzas y acciones físicas producen efectos observables, pensamos que es producto de un fenómeno físico. ¿Por qué el alma debería de ser diferente? Cualquier cosa que sea la conciencia y la individualidad, ¿no les parece abrumadoramente probable que sean de alguna manera un proceso biológico regido por leyes de causa y efecto físico? Considero que esta razón es muy importante, miren, es el fracaso completo de cualquier tipo de fenómeno sobrenatural para resistir todo tipo de pruebas rigurosas. Ninguna de las creencias religiosas y espirituales hacen afirmaciones comprobables. Cada una de sus afirmaciones se desmorona como un clínex en un huracán. Tomemos por ejemplo el supuesto poder de la oración, o la curación por la fe, o la astrología, o la vida después de la muerte. El mismo patrón se repite constantemente. Siempre que las creencias religiosas y sobrenaturales han intentado pasar el nivel de la comprobación y esas afirmaciones han intentado ser probadas, pero no probadas a medias, realmente probadas usando pruebas rigurosas, cuidadosas, de doble ciego, controladas con placebo, replicadas y en fin, sometidas al método científico para evitar sesgos y fraudes, ninguna de ellas ha comprobado ser real. Los que presentan estas supuestas pruebas, al ser desenmascarados, pues alegan que los evaluadores fueron parciales. Pero eso es lo mejor del método científico. Está diseñado para eliminar el sesgo, tanto como sea humanamente posible, ¿verdad? Cuando se aplica correctamente, nos dará la respuesta correcta, independientemente del sesgo de las personas que realizan las pruebas. Señor Villalpando, aquí hay un punto que los defensores de lo sobrenatural utilizan cuando acusan a los científicos de sesgo antirreligión. En los primeros días de la ciencia y el método científico, la mayoría de los científicos creían en Dios, el alma y lo metafísico. De hecho, muchos de los primeros experimentos científicos fueron intentos de probar la existencia de estas cosas, descubrir su verdadera naturaleza y resolver las disputas sobre ellas de una vez por todas. No tanto de Dios, sino del alma y lo sobrenatural. Fue solo después de décadas y décadas, cuando estos experimentos no lograron nada en absoluto, que la comunidad científica comenzó gradual y dolorosamente a renunciar a las ideas de la existencia de Dios y lo sobrenatural. Las afirmaciones sobrenaturales solo se mantienen bajo un examen descuidado e informal, estando respaldados por el sesgo de confirmación, las ilusiones y nuestra pobre comprensión e instintos cuando se trata de probabilidad, y nuestra tendencia a ver patrones e intención, incluso cuando no existen, y una docena de otras formas de cableado extraño del cerebro humano. Cuando se estudian cuidadosamente en condiciones específicamente diseñadas para proteger estas cosas, pues se desvanecen como las imaginaciones insustanciales que son. Como octava razón, pongo en la mesa lo escurridizo de las creencias religiosas y espirituales. Todas las creencias religiosas y espirituales hacen afirmaciones no comprobables. Muchas de ellas, sin embargo, recurren al viejo argumento de a salvo si lo hacemos, a salvo si no lo hacemos. Y explicaría esto de la siguiente manera. Si las cosas siguen el camino del creyente, es un signo de la gracia e intervención de Dios. Si no lo hacen, entonces Dios se mueve de maneras misteriosas y tal vez tenga una lección que enseñarnos que no entendemos y no depende de nosotros cuestionar su voluntad. Usan esa clase de excusas. Pase lo que pase,
se puede retorcer la afirmación para demostrar que la creencia es correcta. Esa es una señal segura de un muy mal argumento. Es un principio bien establecido en la filosofía de la ciencia que si una teoría puede ser apoyada sin importar qué posible nueva evidencia surja, pues es una teoría completamente inútil. No tiene poder para explicar lo que ya sucedió ni para predecir lo que sucederá en el futuro. La teoría de la gravedad, por ejemplo, podría ser refutada por cosas que repentinamente se caen. La teoría de la evolución podría ser refutada encontrando conejos en la capa fósil precámbrica. Estas teorías predicen que estas cosas no van a suceder. Si lo hacen, entonces las teorías desaparecen. Pero si su teoría de la existencia de Dios se mantiene sin importar lo que pase, ya sea que su amigo con cáncer mejore o muera, si los desastres naturales golpean grandes ciudades pecadoras o pequeños pueblos temerosos de Dios, pues entonces es una teoría completamente inútil, sin poder para predecir o explicar nada. Es más, cuando los ateos desafían a los religiosos en sus creencias, los argumentos de estos religiosos cambian y se escurren de una manera increíblemente molesta. Insistirán en la verdad perfecta e inmutable de la Biblia, pero cuando se les cuestiona sobre los errores históricos y científicos que contiene ese librito y sus atrocidades morales, insisten en que uno no está interpretando esos pasajes correctamente. Y yo me pregunto, si el supuesto libro sagrado y perfecto necesita interpretación, pues ¿qué tan perfecto puede ser? Esta razón es una muestra de lo terca que es la religión. La religión ha fracasado para mejorar con el tiempo. A lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, nuestra comprensión del mundo físico ha crecido y hemos aclarado un montón de misterios. Entendemos cosas sobre la naturaleza y el universo que ni siquiera podríamos imaginar hace 1000 años o 100 o incluso 10. Cosas que hacen que nos llenemos de asombro cuando por fin las entendemos. Y la razón de esto es que se nos ocurrió un método realmente bueno para separar las buenas ideas de las malas, las teorías más precisas de las verdaderamente chafas. Se nos ocurrió el método científico, un método que se autocorrige para comprender el mundo físico, que con el tiempo y con la infinidad de ataques y contratiempos ha hecho y continúa haciendo un trabajo asombrosamente bueno para ayudarnos a entender y comprender el mundo, predecirlo y darle forma, de una manera que no podríamos haber imaginado hace 1000, 100 o incluso 10 años. Y lo más maravilloso de este método científico es que él mismo se corrige. No solo nuestra comprensión del mundo ha mejorado mediante saltos realmente asombrosos, nuestro método para entenderlo también está mejorando con el tiempo. Por el contrario, nuestra comprensión del mundo metafísico está exactamente en el mismo lugar en el que siempre ha estado. Cientos y de hecho miles de sectas todavía andan discutiendo sobre qué texto sagrado es el correcto. Esos animales no han llegado a ningún tipo de consenso sobre qué amigo imaginario es el mejor. Ni siquiera han encontrado un método para decidir qué secta tiene una concepción más precisa del mundo metafísico. Y así pasa el tiempo, peleas y millones de muertes con el único objetivo de imponer su propia percepción que tienen de un ser imaginario del cual no pueden probar su existencia. Si la religión fuera una percepción de un ser o una sustancia real, nuestra comprensión de ella se estaría agudizando, aclarando, refinando. Habríamos mejorado las técnicas de oración, las profecías más precisas, algo. Cualquier cosa menos personas que se pelean con mayor o menor grado de rencor, sin nada que respalde realmente sus creencias. Esta razón es una de las reinas de mi negativa a creer en Dios. Es la completa y absoluta falta de evidencia sólida de la existencia de Dios. Es que de verdad, simplemente no hay evidencia de que exista. No hay buena evidencia, nada que no equivalga a opinión, tradición, sesgo de confirmación y todo lo demás de lo que ya se ha dicho en este video, ¿verdad? En un mundo perfecto, ese debería haber sido el único argumento que necesitáramos. Pues como lo han señalado miles de ateos antes que yo, no depende de nosotros probar que Dios no existe, depende de los que creen en Dios demostrarlo. Si existiera un argumento a favor de la religión que fuera convincente, pero realmente convincente, por medio de algo que no sea autoridad, tradición, intuición personal, sesgo de confirmación, miedo e intimidación, ilusiones o
alguna combinación de lo anterior, ¿no seríamos creyentes todos? Si según los creyentes los argumentos a favor de la religión son tan maravillosos, ¿por qué son tan poco convincentes para alguien que ya no cree como yo? ¿Y por qué Dios necesita argumentos? ¿Por qué no puede simplemente revelar su verdadero yo clara e inequívocamente y resolver la cuestión de una vez por todas? Si Dios existiera, ¿por qué no se presenta y acaba con tanta discusión, muerte y duda? Mientras eso sucede, cosa que dudo, yo continuaré sosteniendo la hipótesis del ateísmo. Es casi seguro que Dios no existe y debemos actuar como si no existiera. Hasta aquí este video. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un clic en la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. En la descripción de este video te dejo las ligas para que te integres al grupo de Facebook y para que puedas apoyar económicamente a la Fosa Escéptica. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.